parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Aquí recuperando el resuello. ¿Sabe qué? Había gente acá en la radio que decía que usted no llegaba. Me imagino. Yo acá lo estaba esperando con... ¿Tranquilo? Mire, usted llegó 5 segundos antes, acaba de sentarse, pero yo con la flema inglesa que me caracteriza, yo le decía a todo el mundo, tranquilo, va a llegar, tranquilo, va a llegar. ¿Tiene catarro? No, la flema me refiero a la calma, no al catarro, al moco. Usted siempre haciendo esos comentarios... Para mí flema, discúlpeme, ahora voy a agarrar el diccionario inglés neuquino a ver qué me dice. Vamos a tocar un tema que es bastante reciente. No vamos a hablar de cosas que pasaron hace un siglo o más tiempo tal vez. Y sucede que muchas veces cuando uno toca temas que son recientes, uno puede ser, como dice Gabriel Rafar, uno puede ser confrontado. Discúlpeme un instante. Quiero adivinar por dónde viene el tema de hoy, porque lo veo tiznado con un pañuelo y llegué tarde porque me quedé distraído con un fuego que salía una areda negra que salía exactamente de este estudio. Y aparte está encapuchado, tiene un pasamontaña. Yo creo saber de qué estamos hablando. Me parece que usted la teatralización la está exagerando un poco. Está sobreactuando. Es el problema. Si no, estaría ahora, digamos, haciendo teatro. Y no, acá esto no es radioteatro. Humilde rol. Vamos a hablar de el Cutralcaso. Decía que justamente como hay mucha gente que vivió, que participó de este evento épico, yo lo voy a definir de esa manera y me hago responsable. Yo lo acompaño en eso. Tal vez pueda llegar a decir, no, esto no fue tan así, esto ocurrió tal vez de esta otra manera, pero bueno, es el riesgo que uno corre cuando el hecho que va a narrar es demasiado reciente. No podemos poner al Cutralcaso solo como un hecho aislado de la historia argentina. Tenemos que un poco ponerlo en el marco de un proceso histórico, el cual llevó a la privatización de muchas empresas públicas. Estamos hablando también de un momento económico, de una etapa económica mundial, el neoliberalismo. Le agrega un prefijo. El liberalismo justamente hace alusión a la libertad de que, a la libertad, en este caso, a la libertad de mercado, ir contra la monarquía, pero no contra cualquier monarquía, sino contra la monarquía que no permitía el libre mercado. Y el neoliberalismo, también con otro proceso histórico que fue el de las políticas dirigistas, especialmente a partir de los años 30, justamente para contrarrestar ese modelo político, ese modelo económico, fue un poco más, fue contra el gobierno, contra el Estado, y se empezaron a crear un montón de, vamos a llamarle dogmas, que el Estado es ineficiente. Nuevamente se empezó a hablar de el Estado opresor. Hay una influencia muy grande de la Escuela Económica de Chicago, 1950, Milton Friedman. Boys. Son políticas que se aplicaron a nivel mundial, no solo acá en Argentina. Por eso tenemos que ubicar todo esto en este proceso. Cuando hablamos del Cutralcaso, vamos a tratar de contextualizar en general. Políticas neoliberales se aplicaron en Estados Unidos, se aplicaron en Reino Unido. Tenemos dos grandes representantes, íconos, Ronald Reagan
Margaret Thatcher. Ambos tuvieron suerte aplicando esas políticas porque realmente destruyeron en algunos casos muchísimo empleo, como fue en Inglaterra, pero tuvieron a favor un hecho político que fue la Guerra de Malvinas, que hizo que la señora Thatcher, la dama de hierro, sobreviviera. Ronald Reagan tenía a su favor otra lucha, que era la Guerra Fría, y el neoliberalismo se llevó puesto a muchos países. Hubo crisis económicas, tenemos, por ejemplo, en el 94 México, el efecto tequila, tenemos acá mismo en la Argentina, entre 1999 y el 2001, se fue gestando un colapso que terminó con la gran crisis económica. A nivel mundial, en el 2008, también una gran crisis económica que hizo plantearse y ver o estudiar qué fue lo que provocó dentro de esta doctrina que ocurrieran algunos desajustes económicos que perjudicaron a la gente. Algunos lo toman también como una lucha contra el capitalismo, como una lucha antisistema. O sea, hablar de neoliberalismo muchas veces en algunas personas se siente como que están hablando en contra del sistema. Con lo cual también engañan a mucha gente bien intencionada. Por lo menos a la gente que quiere estudiarlo. Usted es medio antisistema, ¿no? Medio anarco. Pero no por una cuestión de que me guste de por sí, sino porque uno, qué sé yo miro y digo, 8.000 millones de personas, estamos todos bien, estamos todos mal, hay mayor cantidad de gente que está bien, mayor cantidad de gente que está mal, y digo, me parece que este sistema del todo no viene funcionando. Hasta ahí llego. Lo demás es una cuestión personal también, ¿no? Si después voy y me meto en una trinchera a luchar. Con el tema del neoliberalismo también podemos no eximirlo de responsabilidad, pero sí también que muchas veces se utiliza como mala palabra, sin entender mucho el significado, aunque sí sabiendo algunas consecuencias. O sea, a ver, yo puedo hablar de un huracán sabiendo que es producto de que las aguas cálidas que se elevan y se humedecen, y entendiendo el proceso climático, o puedo hablar de un huracán sin saber todo eso, pero sabiendo los efectos desastrosos que causaría en tanto yo estuviera justamente en medio de su trayectoria. Puedo usar un automóvil tal vez sin comprender cómo funciona un motor a combustión. Entonces, mucha gente habla de neoliberalismo justamente porque ha sufrido las consecuencias adversas. En este caso, la gente de Cutralcó, la gente de Plaza Winkle, en aquel hecho, en aquella gesta épica que vamos a tratar de narrar, ocurrieron demasiados eventos en tan poquitos días que vamos a tratar de ver cómo hacemos para resumir aquello que pasó entre el 20 y el 26 de junio de 1996, cuando se produjo aquella pueblada. También lo podemos contextualizar un poco dentro de Neuquén, en el grupo de los conflictos sociales neuquinos, pero no de todos los conflictos sociales, sino de los conflictos sociales que se nacionalizaron, que ahí ya acotamos, achicamos un poco la cantidad, igual son muchos. Por ejemplo, hablamos de la huelga petrolera del año 58, precisamente en Cutralcó y Plaza Winkle, del cual hemos hecho un programa. En la que el pueblo participó activamente. Digo, ¿por qué se nacionalizó? Y porque fue de las huelgas petroleras a la dictadura de la Revolución Libertadora, fue la que traspasó las fronteras regionales. También tenemos en el 70 el Choconazo, tenemos más acá en el tiempo, tenemos otros eventos como por ejemplo Sanón, el Cutralcazo con el tema del movimiento piquetero, Sanón con las fábricas recuperadas. Son sucesos históricos que se gestaron acá en esta provincia. La lucha docente contra la implementación de la ley federal. Bueno, la huelga docente del año 2007 con la muerte del docente Carlos Fuente Alba, que se nacionalizó justamente a partir del momento de que un docente fuera asesinado por un policía. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de qué pasó en aquellos días en Cutralcó, en Plaza Winkle. Historia, disculpe, ¿no? Que a mí me gustaría llamarla por ahí el comarcazo, porque cuando se habla de el Cutralcazo, es como que se ningunea la activa participación del pueblo de Plaza Winkle. Y no me parece que sea del todo justo. Bueno, le vamos a denominar, en mi caso, el Cutralcazo, en el caso suyo, el comarcazo. Más que nada yo respetando la terminología que se viene usando habitualmente. Y más que todos allá, entenderíamos. Claro, más allá de que hay cierta injusticia
Era un invierno donde se hablaba de que hacía demasiado frío por la noche, temperaturas de 5 o 6 grados bajo cero, 10 grados de sensación térmica bajo cero en esos días, en esa semana que dijimos entre el 20 y el 26 de junio, donde la pregunta que se hacía la gente era: ¿qué hacemos? ¿Desalojamos o resistimos? ¿Nos vamos de la ruta o seguimos aguantando? Esa tensión, esos preparativos, lo que pasó después, la venida de la gendarmería, la preparación de los piquetes, las barricadas. O sea, el término barricada me hace acordar a varias luchas que hubo en la historia de la humanidad. Por ejemplo, una en el siglo XIX, la Comuna de París. ¿Qué pasó en esa comarca, como le dice usted, petrolera, que tenía una historia de trabajo, de sacrificio? Hemos hecho un programa de cómo se fundó Cutralcó, también hicimos un programa de los inicios de Plaza Huíncul, que en ese momento más o menos tenía unos 55.000 habitantes, de los cuales 8.000, escuche bien, de los 55.000 habitantes, 8.000 eran desocupados. 5.500 en Cutralcó y 2.500 en Plaza Huíncul, lejos aquellos tiempos de esplendor de aquella YPF estatal, que fue justamente la que propició que se formara todo ese conglomerado. Una lucha que no solo fue en Cutralcó, también cuando se privatizó YPF fue en todo el país, en Catriel, en Río Negro, en Tartagal, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, ahí estamos hablando ya más de la Patagonia Sur. Aquella privatización de YPF, vamos un poquitito atrás del año 96, donde senadores y diputados nacionales, inclusive de Neuquén, votaron a favor de la privatización, gobierno de Jorge Sovich, que dejó acá en la comarca petrolera 4.000 trabajadores en la calle. Y cuando decimos 4.000 trabajadores estamos hablando de 4.000 familias que se quedaron sin sustento. 4.000 familias. Sustentaba mucho el trabajo único por familia. O sea, trabajaba el jefe de la familia, salvo que sus hijos mayores. En ese momento el que tenía un trabajo trabajaba y era el que llevaba, digamos, el plato de comida a su casa, y inclusive muchas veces una vida que, comparada por ahí con la que hoy se aspira, era de una calidad bastante alta. Aparte, en un lugar donde la única fuente de trabajo era el petróleo. También había otra fuente de trabajo relacionada a toda la actividad que generaba el petróleo en tanto pueblo, por ejemplo, dependencias públicas, escuelas, policía, pero la actividad que sustentaba todo era el petróleo. Y si echan a 4.000 trabajadores petroleros en un lugar donde se depende del petróleo, usted sabe lo que pasa. Pero bueno, se indemnizó a los trabajadores. Algunos empezaron con sus proyectos propios. Imagínense que había mucha gente que estaba calificada técnicamente en actividades petroleras y recibe una indemnización, y con esa indemnización, para no irse del lugar, habiéndose cerrado esa fuente de trabajo de esa industria, empiezan a poner o empiezan a invertir el dinero de una indemnización en otras actividades. Entonces empezaron a proliferar los almacenes, los kioscos. Gente de Cutralcó, de Plaza Huíncul, cuenta la anécdota, ahora divertida porque ha pasado el tiempo, de que había en cada esquina había un kiosco y en cada manzana había un almacén. Y esa cosa de cambiar de vida porque a alguien desde algún lugar lejano decide, y quedan 4.000 personas. Y son 4.000 personas que a su vez se compraban, en algunos casos, sus casas, terminaban de pagarlas, se compraban un auto con esa indemnización, y luego todo eso no solamente se acabó el dinero, sino que cuando querían vender la casa la tenían que vender por la mitad de lo que la habían comprado, y no había mercado para eso. Además tiene que ver un poco también que al haber gente desocupada, ¿a quién le iban a vender los almacenes? ¿A quién le iban a vender los kioscos? Esa euforia por esas indemnizaciones duró un tiempito, hasta que, como dice usted, se fue agotando todo. Ya para el año 96 el índice de desocupación nacional era del 17,1, justamente dentro de un marco histórico de un proceso neoliberal, de un proceso de privatizaciones, de un proceso de ajuste permanente, donde se
logró hacer que la gente asociara la palabra Estado a ineficiente. También en Cutralcó el índice de desocupación era más alto que el nacional, era del 30%. En muchos lugares de la provincia incluso superaba el de Cutralcó, por ejemplo en Cenillosa era el del 50%. Bueno, llegamos al año 1996 y tenemos que había 1.500 familias que tenían cortada la electricidad por falta de pago. Y también el gas. También teníamos 3.500 familias, siempre hablando de Cutralcó y Plaza Huíncul, que necesitaban ayuda alimentaria. Había casos severos de desnutrición. Para los que tuvieron la suerte de conservar el trabajo, se les aumentaron las jornadas, que pasaron a ser de 12 horas. También se suprimieron francos, viáticos, comidas, y las indemnizaciones se fueron agotando. Los kioscos, los almacenes empezaron a cerrar. Empezó a haber menos negocios porque no había gente que pudiera comprar, y la gente que mandaba a los niños a la escuela los empezó a mandar más que nada no para que aprendieran, sino para que comieran. Incluso más, después de la comida, el desayuno o la merienda que le daban en la escuela, tenían que ir al comedor porque no alcanzaba con esa comida para los niños. A todo esto, y disculpe, también los gremios estatales habían sufrido mermas en sus ingresos, bajado el tema de la zona del 40 al 20%. O sea, era realmente una situación desastrosa desde lo económico. La ruptura del contrato con Agrium fue el detonante de un conflicto que en realidad arrancó unos años antes, porque este contrato con Agrium se rompió ahí en el 96. Era una planta de fertilizantes que se iba a instalar, se iba a aprovechar el gas del Mangrullo, o sea, del yacimiento del Mangrullo, ese yacimiento adyacente a la comarca. Era un viejo proyecto de la época de Alfonsín. Y cuando se firmó el contrato, Jorge Sovich acordó para la construcción de esa planta varios beneficios, no para los trabajadores, sino para la empresa, que era la cesión del terreno, la provisión de agua, de la energía eléctrica, renuncia a las regalías gasíferas del yacimiento del Mangrullo. Y un aporte de 100 millones de dolarucos, y un aporte de 100 millones de pesos. O sea, era un contrato leonino. ¿Qué pasó después? Bueno, lo vamos a contar ahora en el segundo bloque. No nos vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace 3 años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar, ¿eh? Los piquetes se mantienen aún de madrugada. La ruta nacional 22, que une las ciudades de Neuquén y Zapala, está cortada por los manifestantes a la entrada de Plaza Huíncul. Hasta que no se resolucione todo el problema no va a poder salir. Así que no sé. Hay además otros 16 accesos aledaños donde se impide el paso de vehículos. La población se organizó en forma solidaria para resistir. Y acá se levantó el pueblo, no se levantó la política. El frío no amedrenta a estos pobladores que alzan su pobreza y su voz de descontento como únicas armas. De noche, 6 grados bajo cero es la temperatura habitual. Leña y neumáticos no faltan en ningún piquete. Tampoco la comida de la que se encargan los centros de jubilados. ¿La gente es solidaria con ustedes? Sí, totalmente. Totalmente. Se ha unido toda en conjunto para ayudar en esta pachada. Refuerzos de la Gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos arribaron a bordo de 2 aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece dispuesta a enfrentarlos. La orden judicial es dejar libre la vía. Si ellos la dejan libre, no hay ningún tipo de problema. Que manifiesten todo lo que quieran, están en todo su derecho, son libres de hacerlo. Para eso están. Si no se van, ¿hay represión? Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. Al tiempo que los pobladores se repliegan a lo largo de la Ruta Nacional 22 porque aceptaron negociar, la fuerza de choque de la Gendarmería avanza para eliminar los piquetes que encuentra a su paso. Unos 200 efectivos despejan el camino plagado de fogatas y de alambrados que han sido arrancados de los campos linderos. La mayoría de este cuerpo antimotines marcha con máscaras antigases.
Cutralcó y Plaza Winkle son dos ciudades que en conjunto suman 55.000 habitantes. Están separadas apenas por una calle. En sus tiempos de esplendor vivieron al influjo de las plantas industriales de YPF y de gas del Estado que llegaron a emplear a más de 14.000 trabajadores. La privatización hizo que el 70% de esa gente se quedara sin empleo. Hoy el hambre y la miseria los agobia y carecen de otra fuente de recursos. La Pueblada no tiene límites. Hombres, mujeres, niños, ancianos, miles de personas ganaron la calle. La jueza no ignora que si ordena reprimir, esta será una verdadera tragedia, inolvidable para todos los habitantes de la Patagonia. Los manifestantes colocaron tambores de petróleo y autos destruidos, chatarra que han incendiado sobre la Ruta Nacional 22 para obstaculizar el paso de la Gendarmería. La gente no se amedrenta, está dispuesta a enfrentarlos, apuestan a que el viento los ayude porque los gases lacrimógenos se disipan enseguida. Otra vez el carro lanza aguas. Este movimiento no tiene líderes, cada uno opera por su cuenta. Habían establecido una comisión negociadora que se iba a acercar a hablar con la jueza, pero finalmente las piedras pudieron más. Comenzaron a arrojarlas contra los efectivos de Gendarmería, que de inmediato volvieron a arrojar agua. ¡Que venga, Felipe! ¡Que venga, Felipe! Queremos que venga el gobernador acá. Nos están cagando, nos estamos cagando de hambre nosotros. Queremos fuente de laburo acá. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Que venga el viejo a dar la cara. Señores, por razones de salud no puedo subir la doctora hasta arriba de la camioneta. Tengan voluntad, la van a escuchar. Yo vine con la orden en este momento judicial de desalojar esta ruta. Al ver esta cantidad de gente acá, sinceramente les digo, yo tuve mucho miedo. Yo les aconsejo, como juez y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. Bien, también les digo, por un delito mayor que es el de sedición, yo me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. ¡Buenísimo! ¡Ganó el pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo a los gendarmes! ¡Jamás será vencido! La gente llora de alegría. Ha vencido una decisión judicial y ahora todo queda bajo la decisión de la gobernación de esta provincia.